Hablemos hoy en el Pulso de la Fe sobre la conferencia del Episcopado Mexicano y conozcamos la estructura de la Iglesia en nuestro país. ¿Cuántos cardenales hay en México? ¿Cuántos arzobispos, obispos, sacerdotes, obispos auxiliares? ¿Cómo es que la Iglesia opera y funciona en México? Es el tema de hoy. Hablaré con el cardenal José Francisco Robles Ortega, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y con Monseñor Eugenio Lira Ru García, secretario general de este organismo colegiado de los obispos de México, hoy aquí en el Pulso de la Fe. Es un grande gusto saludarle, gracias por el favor de su atención. Me sentí así como pintura o estatua de esas que hay en Reforma, que están así, todos así. Es un gusto saludarle, sea usted bienvenido a este programa, El Pulso de la Fe. Cada domingo tenemos una cita para conocer aquello que nos hace trascender. La trascendencia está más allá de la razón y esto se llama fe. Y cada domingo aquí damos razón de nuestra fe en este programa que por su nombre es elocuente, El Pulso de la Fe. ¿Qué es lo que sucede, lo que está sucediendo en torno a aquello que nos hace creer? En efecto, hoy hablaremos sobre la Iglesia en México, pero antes vámonos a información vaticana. Le entrego enseguida el editorial semanal del director del Centro Televisivo Vaticano, Monseñor Darío Eduardo Viganó. Él nos habla sobre la reciente celebración con ocasión del santo o el onomástico del Papa Francisco, el día de San Jorge. Pues él se llama Jorge Bergoglio. Conozca. 23 de abril, fiesta de San Jorge, onomástico del Papa Francisco. Al principio de la misa, concelebrada con los cardenales residentes en Roma, el cardenal decano, a propósito del tribuno del emperador, recordaba que dejando la coraza de militar, San Jorge se vistió así, la coraza de la fe y de la caridad, siguiendo el camino del mandato que había dirigido el apóstol Pablo a los cristianos de Tesalónica, para que estuvieran revestidos de la fe y de la caridad como de una coraza, y de la esperanza de la salvación como de un yelmo. Hacen eco al saludo del cardenal Sodano las palabras del Papa que, hablando de la alegría del evangelizador, recordó que esta alegría empieza con una persecución, con una tristeza grande. Como discípulos de Jesús debemos tener en cuenta la cruz y huir de la tentación, prosiguió el Papa, del camino de la mundanidad negociando con el mundo, porque huir es un estilo no bautismal de presencia de la Iglesia, una manera que antepone acuerdos a la búsqueda de garantías y privilegios. A los sacerdotes que ordenó presbíteros el Papa Francisco el domingo 21 de abril, les recordó que la palabra de Dios no es propiedad suya, es palabra de Dios, y la Iglesia es su custodia. Una invitación a redescubrir la centralidad de la palabra en una dinámica contemplativa de la vida de la fe. Así que felicidades al Santo Padre Francisco por el día de su santo San Jorge. Avancemos en más información vaticana y está confirmado el viaje del Papa para el continente americano, concretamente a Brasil, particularmente a la ciudad de Río de Janeiro. Él se va a encontrar allí con los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud. Allí en Río de Janeiro, ahí donde están las playas de Ipanema, de Copacabana. Mira qué cosa más linda y todo eso. Los jóvenes acudirán a esta cita anual con el Papa, la reunión más multitudinaria siempre del Santo Padre, su encuentro con los jóvenes. Y será, digámoslo así, el estreno del Papa Francisco con la juventud. Ya veremos cómo le va. Faltan algunos meses, apenas 2, menos de 3 meses, para esta Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Todo se prepara, mientras tanto, en Brasil. Esta es la crónica de los prolegómenos, los preparativos para el viaje del Papa a Río de Janeiro. En Río de Janeiro ha comenzado la cuenta atrás para la Jornada Mundial de la Juventud que comenzará en la playa de Copacabana el 23 de julio. Faltan ya menos de 100 días. Y la ciudad brasileña invita en internet y en las redes sociales a los jóvenes de todo el mundo con el nuevo video Meeting Brasil. Encontrémonos en Brasil, cuyos protagonistas son 50 voluntarios de distintas parroquias y movimientos de Río de Janeiro. Al comité organizador le han llegado solicitudes de inscripción de 160 países del mundo, y los jóvenes ya inscritos son más de 200,000,
con los argentinos en segundo lugar, detrás de los brasileños. Pero el grueso de las inscripciones se espera en estos últimos meses. Hemos pedido al portavoz de la Jornada Mundial de la Juventud de Río 2013, el padre Márcio Queiroz, que envíe una invitación a los que aún no se han decidido a participar. No quisiera crear expectativas, pero debo decir que les esperan cosas preciosas en Río. Si quiere realizar una experiencia nueva, distinta, vivir un momento nuevo, no renuncie a ir a Brasil. Ir allí a Río será un momento nuevo, una experiencia nueva que transformará a los jóvenes en jóvenes nuevos. Una invitación que sigue a la del Papa Francisco en la homilía de la Misa de Ramos. Miro con alegría al próximo julio en Río de Janeiro. Los espero en aquella gran ciudad de Brasil. Prepárense bien, sobre todo espiritualmente en sus comunidades, para que este encuentro sea un signo de fe para el mundo entero. Los jóvenes deben decir al mundo: es bueno seguir a Jesús. Es bueno el mensaje de Jesús. Es bueno salir de sí mismos a las periferias del mundo y de la existencia para llevar a Jesús. Palabras que se han extendido como una mancha de aceite también en Internet, a través del sitio oficial www.rio2013.com y las redes sociales como Facebook, donde hay páginas en 21 idiomas distintos, herencia de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011, con casi 1 millón de amigos, y Twitter con 18 idiomas que siguen más de 700,000 jóvenes. La red ya es un instrumento importantísimo de evangelización, como nos confirma don Márcio. Ellos no solo hablan de Dios, sino que hacen intercambio de experiencias de fe, y esto ayuda mucho en la evangelización. Hablan en su lenguaje, pero del lenguaje que es de la iglesia, del lenguaje que es de Dios. Una iglesia juvenil, una iglesia que tiene un rostro joven, cada vez más, una iglesia más vivaz, una iglesia que lleva de hecho un mensaje nuevo para la humanidad, porque cree en una sociedad mejor, más fraterna, más humana. Allí, presentando también las experiencias, los sufrimientos muchas veces, ayudan a los otros jóvenes a comprender el mensaje que trae el Señor de esperanza, de confianza, y hace crecer cada vez más en esta generación el mundo nuevo. Al comienzo de la cuenta atrás de los 100 días, el arzobispo de Río de Janeiro, Monseñor Orani Tempesta, recordó que la Jornada Mundial de la Juventud es la ocasión para recuperar los signos de esperanza y confianza en el futuro, en el compromiso de los jóvenes, en su presencia alegre y responsable. Y recordó que el 21 de abril, la cruz y el icono de María, símbolo de la Jornada Mundial de la Juventud, llegan al estado de Río, y el 6 de julio a la ciudad. Su peregrinación brasileña comenzó hace más de año y medio, el 18 de septiembre de 2011, desde Sao Paulo. Cuando la cruz visita las cárceles, ver a todos esos jóvenes que están allí, privados de la libertad, que miran la cruz y quieren tocarla, quieren hacer una experiencia distinta, quieren cambiar de vida, y presentan este deseo justamente al tocar la cruz, al estar junto a la cruz. Por las calles de las ciudades, cuando llega toda esa gente a su encuentro que quiere cantar, salir de allí, hacer una experiencia distinta, presentar esta alegría a los otros. Todo esto es un momento de gran preparación, pero al mismo tiempo de vivencia de fe. Así que los preparativos para la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Relájese, es domingo. Yo también. Estamos en el Pulso de la Fe, un programa tranquilo que nos permite meditar en lo que es tranquilo, en la trascendencia. Tenemos más información que darle y compartir. Mire, el Papa Francisco ordenó recientemente sacerdotes, él mismo, y se ha aventado unas palabras en su homilía de colección. Les dijo:
sean pastores, no funcionarios, tampoco sean soldados. ¿Qué es eso de que los sacerdotes anden con ínfulas y con aires que no les corresponden? El Papa Francisco les habló sobre la humildad a estos nuevos sacerdotes, pero también sus palabras seguro habrán repiqueteado en los oídos de algunos otros curas que se sienten ya lo máximo, ¿no? Como bordados con hilo de oro, como de otro mundo. Claro, hay sacerdotes muy buenos también, por supuesto, que son la mayoría, sacerdotes humildes, tranquilos, que viven adecuadamente su ministerio. Porque finalmente la iglesia no es de los curas, la iglesia es de Cristo. ¿Qué? ¿No lo dije bien? Solo repetí al Papa. Así se los dijo. Señores, la iglesia no es de ustedes, ¿eh? La iglesia es de Jesucristo. Vamos a la crónica, las palabras pronunciadas por él mismo de colección. La idea de un sacerdote burócrata que administra lo sagrado como una marchita rutina eclesial está a años luz de la sensibilidad pastoral del Papa Francisco. Por eso, al presidir por primera vez el domingo pasado en San Pedro la misa para la ordenación presbiteral de 10 diáconos de los seminarios diocesanos de Roma, el pontífice quiso esbozar una vez más el retrato robot espiritual del sacerdote conforme al corazón de la Iglesia. Antes de la ceremonia, el Papa Francisco repitió en la sacristía de la Basílica Vaticana lo que solía hacer en Buenos Aires en circunstancias análogas, orar con los nuevos ordenados. Después, tomando como modelo a Jesús sacerdote, el Papa recordó a los nuevos ministros el punto esencial de su servicio. Dispensen a todos la palabra de Dios que ustedes mismos han recibido con alegría. Recuerden a sus madres, a sus abuelas, a sus catequistas, que les han dado la palabra de Dios, la fe, el don de la fe. La reflexión del Papa Francisco discurrió sobre el surco de las afirmaciones contenidas en la homilía ritual del pontifical romano para ceremonias como esta, pero las recomendaciones previstas para los nuevos sacerdotes. Lean y mediten asiduamente la palabra del Señor para creer lo que han leído, enseñar lo que han aprendido en la fe, vivir lo que han enseñado. Les han hecho varias veces contrapunto a las consideraciones espontáneas añadidas por el Papa. Y hoy les pido, en nombre de Cristo y de la Iglesia, por favor, no se cansen de ser misericordiosos. Con el santo óleo darán consuelo a los enfermos y también a los ancianos. Que no les dé vergüenza tener ternura con los ancianos. Una tentación del anunciador burócrata puede ser con el tiempo la de sentirse dueños del mensaje anunciado. También en este caso el Papa Francisco recordó una sencilla verdad a los nuevos servidores de la palabra. Recuerden que la palabra de Dios no es propiedad suya, es palabra de Dios. Y la Iglesia es la custodia de la palabra de Dios. Imiten lo que celebren. A esta invitación que dirige la Iglesia a los que se consagran al servicio de Jesús en el sacerdocio, el Papa Francisco le añadió otra indicación profunda y concreta a la vez. Ejerzan, dijo en alegría y caridad sincera, la obra sacerdotal de Cristo para agradar a Dios y no a ustedes mismos. Sean pastores, no funcionarios. Son mediadores, no intermediarios. Tengan siempre ante sus ojos el ejemplo del buen pastor, que no vino para ser servido, sino para servir y para intentar salvar lo que estaba perdido. ¿Qué tal? Se lo dije, las palabras del Papa de colección. De veras que este pontificado desde el inicio está marcando estas grandes señales. La pobreza regresa a la barca de Pedro. La humildad regresa a la iglesia que Cristo fundó. ¿Qué nos esperamos de esta institución si su fundador nació en un pesebre y murió en una cruz?
pues es necesario retomar esta humildad. De veras, qué bien lo está diciendo el Santo Padre Francisco, que ya de suyo tomó el nombre del hombre que más se ha asemejado a Cristo en su pobreza y en su testimonio de vida, San Francisco de Asís. Se acaba de publicar por parte de la Santa Sede la Guía del Vaticano. Se la vamos a presentar enseguida. Y es una guía muy útil para peregrinos, también para turistas, desde los museos vaticanos, los jardines, la Basílica de San Pedro. Conozca esta Guía del Vaticano. 44 hectáreas, la mitad ocupadas por jardines, es el territorio sobre el que se extiende el Estado de la Ciudad del Vaticano. En 1930, un año después de los pactos de Letrán y con el nacimiento del nuevo Estado, salió una primera guía de pocas páginas con algunas informaciones útiles para orientarse en un territorio tan amplio. Ahora, a 80 años de distancia, se ha sentido la exigencia de dar vida a un proyecto que no tiene precedentes, una guía general de la Ciudad del Vaticano, nacido de la colaboración entre Librería Editorial Vaticana, Museos Vaticanos y Jaca Book. Este libro, con abundantes ilustraciones y disponible en 6 idiomas, ha conseguido narrar de una manera sencilla y unitaria cada rincón de este inmenso patrimonio. Varias introducciones históricas firmadas, cada una de ellas por grandes expertos, nos abren las puertas a los ambientes conocidos y menos conocidos, los que están habitualmente abiertos al público, pero también los que necesitan permiso especial. Nos ha impulsado a imprimir esta guía el interés de los viajeros, de los visitantes, por los guías manuales capaces de ofrecer una información tanto general como específica sobre el lugar que se visita. Cuando hice la propuesta a Jaca Book y a los museos vaticanos, les dije que quería un auténtico y verdadero Baedeker. Esto es, una guía que hiciese superar la deficiencia que los lugares vaticanos tenían en relación con otros sitios turísticos internacionales. Es el tipo de libro práctico que se mete en la maleta la primera vez que uno va a Roma, que sirve al mismo tiempo al viajero curioso, al turista inteligente y también al estudioso, porque tiene una gran riqueza de informaciones, de documentación, de bibliografía, de índices nominales absolutamente de primer orden. Este es el motivo por el que una obra como esta era totalmente necesaria. La Ciudad del Vaticano se caracteriza por una clara estratificación. Los distintos pontífices han ido dejando una huella específica, individual y muy clara de su propia actuación y de su presencia. A este propósito, la Guía General de la Ciudad del Vaticano garantiza un vínculo de continuidad dinástica, que también intenta profundizar en los vínculos estructurales que unen al Estado Vaticano con la ciudad de Roma. Basta dar una vuelta por la ciudad de Roma, pero especialmente en los museos vaticanos, para encontrar por todas partes lápidas en latín, donde dicen que todo lo que se ve, la belleza que nos rodea, los distintos papas de la antigüedad de los siglos pasados, la dedicaron. Gloria Sancte Romane, Ecclesiae et Populo Romano, al pueblo romano. Pueblo romano quería decir todos los que venían a Roma, al ser todos ciudadanos del mundo y de alguna manera ciudadanos de Roma. Por eso esta es una constante en la historia de la Iglesia. Muy útil, claro, para quien vaya a Roma, para quien tenga la dicha y la gracia de ir a Roma. ¿Que usted no puede? Claro que puede. Nomás pídaselo al Señor y Él se lo concede. Y sea un poco ordenado en sus gastos, ahorre y ya verá, al ratito estará usted allí en Roma. Muy útil pues esta guía para quien acude a Roma. Leerla, revisarla antes y después, durante la estancia, muy útil. Voy a hacer una pausa, es breve, regreso así, rápidamente, para empezar a hablar sobre la conferencia del Episcopado Mexicano. Platicaré con su presidente, el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara. Platicaré también con el secretario general de este organismo colegiado de los obispos en México, Monseñor Eugenio Lira Ru García. Todo esto al volver después de una pausa.
Continuamos con más del Pulso de la Fe. Hablemos sobre la Iglesia en México, hablemos sobre los obispos mexicanos. Pero antes, a todas las mamás, espero que se la hayan pasado muy bien. El pasado 10 de mayo, Día de las Madres. Felicidades para todas. Avancemos y pues entremos a este tema. ¿Qué es la Conferencia del Episcopado Mexicano? Esta nota nos abre al tema. Jesús fundó su iglesia dotándola de una estructura, eligiendo a los 12 apóstoles con Pedro como su cabeza. Los obispos, sucesores de los apóstoles, constituyen un colegio, cuya cabeza es el Papa, sucesor de San Pedro. Este colegio ejerce sus funciones de muchas maneras. Una de ellas es a través de las conferencias episcopales que existen en las diferentes naciones. La Conferencia Episcopal, institución de carácter permanente, es la asamblea de los obispos de una nación o territorio determinado que ejercen unidos algunas funciones pastorales respecto de los fieles de su territorio para promover el mayor bien que la Iglesia proporciona a toda la gente. Su principal órgano ejecutivo es el Consejo de Presidencia. La Conferencia del Episcopado Mexicano es el organismo colegial de los obispos mexicanos que, sin disminuir la responsabilidad de cada obispo en el ámbito de su propia diócesis, favorece la promoción y la tutela de la fe y las costumbres, la traducción de los libros litúrgicos, la promoción y la formación de las vocaciones sacerdotales, la elaboración de materiales para la catequesis, la promoción y la tutela de las universidades católicas y de otras instituciones educativas, el compromiso ecuménico, las relaciones con las autoridades civiles, la defensa de la vida humana, de la paz, de los derechos humanos, la promoción de la justicia social y el uso de los medios de comunicación social para la evangelización. La Conferencia de los Obispos de México está conformada por 4 cardenales, 25 arzobispos, 65 obispos, 33 obispos auxiliares, 26 obispos eméritos, 3 prelaturas territoriales, una prelatura personal y 12 eparquías. Esto es la Conferencia del Episcopado Mexicano. Se reúnen los obispos de México 2 veces al año. Se reúnen en la casa sede de los obispos de México, que está por la zona de Lago de Guadalupe, al norte de la Ciudad de México. Tienen su asamblea plenaria 2 veces al año. Recientemente desarrollaron los trabajos de su asamblea. ¿En qué consistió? Fueron unos programas, unos temas programados. ¿Cuáles fueron los temas que los obispos trataron? Fui a la casa sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano, busqué al presidente de los obispos de México, el cardenal José Francisco Robles Ortega, quien también es arzobispo de Guadalajara. Hablé con él, le pregunté de qué han hablado los obispos en su asamblea y me respondió lo siguiente. Estamos iniciando un nuevo trienio de la actividad de la SEM, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y esta primera asamblea del trienio está establecido que sea para fijar el objetivo del trienio, para dar a conocer por parte de las comisiones los distintos programas y que toda la asamblea los conozca y los apruebe, y también tiene como fin marcar los temas que serán, vamos a decir, la secuencia del trienio. Prácticamente son 4 temas porque son los temas intermedios, la última asamblea es de evaluación, entonces se eligen esos temas y se aprueban. Prácticamente ese fue el trabajo de la asamblea porque así está establecido. ¿Y podemos conocer cuáles son esos 4 temas? Sí, cómo no. La nueva evangelización, la evangelización de la cultura, los medios de comunicación y la juventud. Son los 4 temas aprobados, pero no necesariamente van a ser abordados en ese orden. Toca al Consejo Permanente en próxima reunión buscar la prioridad, por así decir, de una manera, por una parte, y la secuencia que pudiera tener la temática. Por lo pronto, perdón que te interrumpa, por lo pronto el primer tema, el de la nueva evangelización, ese sí va a ser abordado en la asamblea de noviembre. ¿Es el tema prioritario la nueva evangelización? Se considera así. ¿Como consecuencia del sínodo de los obispos? Como consecuencia del sínodo de los obispos y también por un proceso que se
se desarrolla desde Aparecida para nosotros, para América Latina y el Caribe. A partir del 2007, por el documento que emanó de la Asamblea del CELAM, nosotros entramos, por así decir, en un proceso que ya es nueva evangelización. Si uno de los retos que tienen los obispos en México y la Iglesia en México es la nueva evangelización, es decir, llevar el mensaje de Jesucristo a todos lados, a las nuevas generaciones también, ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles son los retos de los obispos de México en torno a la nueva evangelización y cuáles otros retos? ¿Cuáles son las necesidades que deben resolver y atender? Esto me dijo el cardenal Robles como respuesta. Yo creo que en primer lugar se requiere que nosotros nos fortalezcamos más interiormente, hablo de las personas, interiormente también hablo de la comunidad eclesial, por eso está el año de la fe. Necesitamos fortalecernos al interior, necesitamos crecer en la convicción de nuestra fe para poder entonces salir a todas esas realidades que de alguna manera nos retan. El ambiente secularista, que marca muchas maneras de percibir, de enfrentar o de rechazar la propuesta de la Iglesia. Entonces, fortalecidos nosotros, podemos salir con mayor facilidad a esos ambientes, buscando en primer lugar tender puentes. Yo creo que muchos de esos ambientes que nosotros percibimos ya no son de plano ajenos, o porque nosotros nos tardamos en tomarlos en cuenta, o porque ellos prácticamente decidieron separarse y alejarse de la Iglesia. Cierto, hay un secularismo, es decir, el querer hacer a un lado a Dios de la cosa pública, de las instituciones. Es cierto, hay un secularismo creciente en la sociedad, como que hoy no se quiere saber de Dios tanto como antes. Este es un problema, pero ¿es acaso un problema privativo de la Iglesia Católica o este secularismo es la consecuencia de un fenómeno antropológico, social, que se está dando en todo el mundo, pues consecuencia del tipo de sociedad que somos? ¿Acaso este secularismo también se está sufriendo en otras iglesias cristianas, en otras religiones, en el budismo, en el islam, en el judaísmo? El presidente de los obispos de México, ante este cuestionamiento que le planteé, me respondió así. Bueno, el secularismo creo que corresponde a la humanidad, es decir, el hombre considera haber llegado a una edad en la que ya no considera necesario el trascendente, en este caso a Dios. El hombre se siente ya suficiente, autónomo, como para decidir su vida, su futuro, sus cosas. Entonces, este es un fenómeno, vamos a decir, que permea la mentalidad casi de todas las sociedades. Pero repercute no solo para una religión, sea la cristiana católica, repercute para todas las propuestas religiosas. El hombre secular no quiere saber del trascendente, se considera maduro, se considera independiente, entonces afecta a todas las creencias y a todas las propuestas religiosas. Hasta que el médico tiene que darle un diagnóstico. Exactamente. Hasta que se presenta una crisis económica o legal, allí nos acordamos de Dios. Exactamente, como dice el dicho, cuando la puerta nos coge los dedos, entonces sí. ¿Qué tal? Así me dijo el cardenal Robles. Ahora, hay un tema que siempre ha estado presente en la Iglesia de México desde hace ya muchos años, a ver si usted recuerda. Uno, la educación. Después de la persecución religiosa en México, se implementó una educación socialista. Hoy son muchas las personas que reclaman una educación en torno a los valores occidentales, los valores cristianos. El otro tema es la presencia de la Iglesia en los medios de comunicación. Si somos un país del primer mundo, si somos un país que ante la comunidad internacional reconoce la libertad religiosa como un derecho fundamental del ser humano, ¿por qué entonces en México este derecho no se reconoce por las autoridades y por qué prevalecen una serie de candados que prohíben a la Iglesia
tener medios de comunicación. Pero esta prohibición se está ya como minimizando, como diluyendo, porque, oiga, hoy es tan sencillo poner un canal en YouTube, por ejemplo, poner una señal de televisión en cable, por antena, en satélite, que prácticamente ya no es necesario andarle pidiendo permiso a nadie. Es algo que ya es del mundo, es la globalización, forma parte de esto. Si bien están cambiando estas situaciones con respecto a la presencia de la Iglesia en los medios de comunicación, así se lo planteé al cardenal Robles Ortega, y le recuerdo, la primera radio del mundo, Radio Vaticana. Sala de prensa de la Santa Sede, atiende a medios del mundo entero. Centro Televisivo Vaticano, productora del Papa de televisión. L'Osservatore Romano, el periódico de la Santa Sede. De suyo, la Iglesia tiene medios de comunicación propios y muy poderosos. Radio Vaticana cubre el mundo entero, transmite en todas las lenguas. ¿Cuál es la opinión del cardenal Robles y con él la de los obispos mexicanos? Es esta. Antes de llegar, por así decir, a este sector puntual de lo que son medios de comunicación, nosotros partimos de la esencia misma del cristianismo. Si algo define al cristianismo es la comunicación. Dios decidió comunicarse con nosotros los hombres y nos hizo capaces de percibirlo y de entrar en comunicación con Él. Dios nos hizo para la comunicación con unos con otros. Somos hechos para la comunicación. Entonces, partiendo de esa base antropológica y también teológica, tenemos medios que pudieran facilitar, profundizar, acrecentar, facilitar más esa comunicación. Y en este caso nos pudieran ayudar a que el mensaje, la propuesta que es el Evangelio, pues incida en la vida de las personas, se vea como una luz, como una propuesta de luz, no de condena ni de rechazo, como un aporte a su paz, a su felicidad, como un medio para mejorar las relaciones a partir de la familia, de los grupos sociales y de toda la sociedad. Partiendo de ahí, como los medios que existen, el avance tan significativo en la tecnología para facilitar esta comunicación, cómo nosotros conocerlos, saber emplearlos para ese fin. Eso en lo que se refiere a los medios de comunicación. También le plantea al cardenal Robles un problema. Mire, durante los primeros 1000 años de Iglesia, la evangelización fue catequética, es decir, para provocar eco y resonancia. Durante los segundos 1000 años de la Iglesia, el anuncio del Evangelio ha sido doctrinal, es decir, esto sí, esto no, como apegado a un libro, al Código de Derecho Canónico. Parece ser que esta forma doctrinal ha dejado mucha hambre y poco pan. Se lo planteé al cardenal Robles. ¿Qué hacer como la nueva evangelización, dentro de la nueva evangelización, retomar la forma catequética o aferrarnos a la forma doctrinal? ¿Qué piensan los obispos de México sobre esto? Lo siguiente. Yo creo que el hombre está más abierto a un anuncio del Evangelio catequético. Es decir, que tomando en cuenta su realidad, cualquiera que sea de pecado, sea de ignorancia, sea de indiferencia, sea hasta de contrariedad con la fe, que partiendo de ahí vaya poco a poco, pedagógicamente, descubriendo que hay una luz, que hay una esperanza, que hay una posibilidad. Nada de llegar a imponer y esperar que solamente se acepte aquella propuesta dogmática, por importante que sea. El Papa nos está enseñando mucho esto. El esquema catequético. Muy bien, así me lo dijo. Hago una pausa breve, regreso pronto. Voy a presentarle también una entrevista que tuve con el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Eugenio Lira Ru García. Él nos explica la estructura de la Iglesia, cómo está conformada, cuántos territorios diocesanos, cuántos obispos, esto y más. Y regreso también para entregarle la crónica de la audiencia general presidida el pasado miércoles por el Papa Francisco.
Pues mire usted, estoy viendo algunos de los tweets que tan gentilmente nos envían a la cuenta de Twitter de un servidor. Muchas gracias por compartir estas opiniones, por compartir información. Gracias por estos mensajes, la verdad los apreciamos mucho. Ahí está la cuenta de Twitter de un servidor. Pues es una buena oportunidad rápida para compartir información durante toda la semana y también a lo largo de este programa. Muchas gracias. Estamos hablando sobre la Iglesia en México, la Conferencia del Episcopado Mexicano. ¿Cómo es que se estructura la Iglesia? Se lo explicamos en esta nota. La Iglesia Católica y Apostólica, que es sacramento de salvación e instrumento de la comunión con Dios y entre toda la humanidad, se hace presente en las iglesias particulares, confiadas a la guía de un obispo, quien es principio y fundamento visible de la unidad en esa iglesia particular, en comunión con el Papa, quien como sucesor de Pedro es principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de la Iglesia universal. El nuncio apostólico representa al Papa ante las iglesias particulares de una nación y ante las autoridades del Estado. A fin de promover una acción pastoral común entre las diócesis que forman parte de una nación, los obispos se reúnen colegialmente en una conferencia episcopal, cuyo órgano ejecutivo es el Consejo de Presidencia, compuesto por el presidente, el vicepresidente, el secretario general, el tesorero y 2 obispos vocales, elegidos por la Asamblea Plenaria de entre los miembros del Consejo Permanente. Las iglesias particulares llamadas diócesis o prelatura son una porción del pueblo de Dios que vive en un territorio determinado, cuyo cuidado pastoral encomienda el Papa a un obispo. El obispo sucesor de los apóstoles y miembro del colegio episcopal es en comunión con el Papa, maestro de la doctrina, sacerdote del culto sagrado, principio de unidad y guía de la comunidad a él encomendada. Las diócesis se dividen en territorios llamados parroquias. La parroquia es una comunidad de fieles cuya atención pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco. Para una mejor atención pastoral y la colaboración, las parroquias se reúnen en decanatos que integran zonas pastorales. Para profundizar en este tema, busque al secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien también, por las constituciones de este organismo, es el vocero de los obispos de México. Él es Monseñor Eugenio Lira Ru García. Él también es obispo auxiliar de Puebla. Le pedí que nos explicara más de la estructura de la Iglesia en México, cómo está conformada, y me dijo lo siguiente. Actualmente la Iglesia que peregrina en México está presente en 91 circunscripciones eclesiásticas. Tenemos 163 obispos, varios de ellos ya eméritos. No tengo ahorita el dato exacto de los eméritos. La mayoría, claro, son obispos residenciales y otros más, un buen número, auxiliares. La Conferencia del Episcopado Mexicano reúne precisamente a todos los obispos. Así, a través de la conferencia se ejerce la colegialidad. Yo siempre explico que en México no hay una cabeza del colegio episcopal, no la hay. El único que es cabeza del colegio de los obispos es el Papa. Pero los obispos viven esta colegialidad en comunión con el Romano Pontífice de muchas maneras, los sínodos, etc. Pero una de ellas es la conferencia del episcopado de un país. En el caso de la nuestra, pues es la conferencia del episcopado mexicano. La conferencia es un órgano precisamente de comunión y de servicio, para que los obispos puedan cumplir mejor su tarea pastoral al frente de la porción del pueblo de Dios que el Señor, a través del Papa, les ha confiado. Y precisamente para este servicio existe la parte que llamamos de coordinación, que es el Consejo de Presidencia, que actualmente preside el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara. Y tocayo del Papa. Y tocayo del Papa, ¿verdad? Y también, bueno, está el vicepresidente, que es Monseñor Javier Navarro, obispo de Zamora, luego el secretario general, un servidor, obispo auxiliar de Puebla. Y vocero de los obispos. Y también es parte de la función de la Secretaría General,
La Secretaría General abarca varias cosas. Le corresponde las relaciones, dicen los estatutos de más alto nivel, con la Santa Sede, con la Nunciatura Apostólica, con las autoridades del país e instituciones a nivel nacional y con los gobernadores de los estados, sin menoscabo de la relación que establezca cada obispo en ese lugar. Luego también le corresponde a la Secretaría General atender a todos los obispos en sus necesidades, en lo que ellos vayan pidiendo, y finalmente también le corresponde a la Secretaría General la delegación como representación de la Conferencia Episcopado Mexicano ante el Consejo Episcopal Latinoamericano y ser el órgano oficial portavoz de los obispos de México. Y para todo esto, ¿cuáles son los grandes retos para los obispos de México? ¿Cuál es la situación de la Iglesia en México? De todos es sabido que estamos saliendo de una crisis, estamos como Iglesia, una crisis, un escándalo, el asunto deleznable, terrible de los abusos sexuales de algunos clérigos. Ahora, ¿cuáles son los retos? Los jóvenes deben confiar en la Iglesia, los viejos también. La Iglesia está dando respuesta a la búsqueda de Dios que todos los seres humanos tenemos, o la Iglesia se ha adormecida. Para saber si los obispos de México tienen esta visión clara y conocen sus retos, se lo pregunté al secretario del Episcopado Mexicano y me dijo esto. Bueno, yo creo que enfrentamos muchos retos. Ante todo, cumplir la misión que Jesús nos ha encomendado. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. El Evangelio que, como decía el beato Juan Pablo II, es la proclamación más clara de los derechos humanos. Todo lo que es auténticamente humano es verdaderamente cristiano, decía ese beato tan querido por los mexicanos, Juan Pablo II. En este sentido, pues los obispos de México tenemos el gran reto de anunciar el Evangelio, pero en una realidad muy concreta, una realidad plural, una realidad diversa, desde el punto de vista hasta geográfico. No es lo mismo la realidad, por ejemplo, de la Sierra Norte o Sierra Sur de una diócesis que la parte central o la zona oriente o poniente. Tenemos que atender una diversidad geográfica, una diversidad cultural, una diversidad también en cuanto a las edades de los fieles, que también implica diversos cambios culturales. Una realidad que a veces nos preocupa mucho, sobre todo por el tema de la violencia, de la inseguridad, por el tema, por ejemplo, de la corrupción, la impunidad, la injusticia, la desigualdad, la pobreza que muchas personas viven, y particularmente una pobreza que acertadamente Monseñor Óscar define así: la pobreza de humanidad, cuando se nos olvida el valor, la grandeza y la dignidad de la persona humana y el respeto a sus derechos inviolables. Creo que ante esta realidad los obispos debemos responder de forma creativa, concreta y activa con la fuerza del Evangelio. Una fuerza que es capaz de transformar la realidad y de mejorarla, de hacerla más humana. Ahí están los retos, bien que los conocen los obispos muy bien. También le pregunté a Monseñor Eugenio Lira sobre el asunto, otra vez, siempre presente, la educación y la presencia de la Iglesia en los medios de comunicación o el anuncio del Evangelio en los medios. ¿Cuál es el gran deseo de los obispos en torno a estos dos asuntos? Esa es la respuesta. Bueno, tuvimos la participación de unos expertos en diferentes materias. El doctor Luis Ernesto Derbez, economista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, la doctora María Luisa Aspe Armella y también el doctor Luis F. Aguilar, quienes nos compartieron reflexiones muy interesantes para comprender un poquito el cambio de época y entender también que al hablar de la realidad, pues hay que entender que hablamos de una realidad plural, muy diversa. Y también en el campo cultural, no podemos decir el cambio cultural en general, porque ¿a qué cultura nos estamos refiriendo? No es lo mismo la cultura de un sector, por ejemplo, de la mayoría de edad, o de un sector más joven,
o del sector campesino, del sector indígena o de la zona urbana. Son diversas realidades que hay que tener presentes, ¿no? Por ejemplo, los panelistas nos hicieron reflexionar y luego vino el diálogo muy enriquecedor con los señores obispos sobre la atención a la mujer, su promoción en el campo educativo, profesional y laboral, y los jóvenes que están enfrentando una época resultado de que los formadores de ellos pues vivieron, los padres de familia, situaciones muy complejas en los años 60, 70 y ahora se ve reflejado en la forma de transmitir cultura a los hijos. A veces hay ciertas confusiones, soledad, y es preciso, nos decían los panelistas, que nosotros decía la doctora Aspermella, me gustó mucho esa frase, llevar significados a una sociedad hambrienta de sentido. Y por eso incluimos el tema de los jóvenes, ¿verdad? Nos pareció muy importante en el íter de temas a abordar a lo largo de las asambleas que tendremos. Y como bien dice usted, también está ahí incluido el tema de la educación de la niñez, de la juventud, de las mujeres, de los adultos, una educación que no solamente es formal, sino, como dicen los expertos, reviste también un carácter de informalidad y no formal, porque no solamente está la educación que se recibe en una institución educativa que va a dar un reconocimiento oficial a los estudios realizados, sino también la educación que no tiene ese reconocimiento, pero que sí pretende formar a la persona, por ejemplo, en el conocimiento de idiomas o algún otro tema. Y luego la no formal, que es la que recibimos todos los días en el contacto interpersonal. Ahí tenemos que incidir, ahí tenemos que entender que la educación tiene que ayudar a la persona a desarrollarse integralmente, con una conciencia social. Uno de los expertos nos hacía ver que a veces están fallando los agentes de sociabilidad, la familia, los medios de comunicación, los grupos de vecinos, los grupos de jóvenes, las propias asociaciones religiosas, no solamente la católica, sino las diversas asociaciones religiosas, y que frente a esta realidad que ha llevado a que muchas veces la gente pase por alto la ley, y la ley que es un principio regulador para una convivencia social armónica, y que frente a esto hay que hacer algo. ¿Cómo? Educar. Educando para que la persona tenga un desarrollo integral que abarque también su dimensión trascendente y social. Hasta aquí la entrevista con Monseñor Eugenio Lira, hasta aquí el tema de la Iglesia en México, la Conferencia del Episcopado Mexicano. Vámonos ahora hasta Roma. Les recuerdo que con ocasión del Año de la Fe, el Papa Benedicto XVI concedió el don de la indulgencia plenaria. Les recuerdo que una forma de ganar la indulgencia es escuchando las catequesis del Papa, ya sea en vivo allá en el Vaticano o ya sea a través de los medios de comunicación, la televisión también, por supuesto. Procuro que cada semana no falte la crónica de la audiencia general para tener la catequesis del Papa y, por supuesto, su bendición. Esta es la crónica de la audiencia del miércoles de esta semana. En su audiencia general, celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano el pasado miércoles 8 de mayo, con la participación de más de 70,000 fieles de todo el mundo, con una gran alegría y devoción, el Papa Francisco centró su catequesis en el Espíritu Santo, fuente inagotable de la vida divina en nosotros, que nos dice: Dios te ama, Dios dice esto, Dios te ama, te quiere, e invitó a amar verdaderamente a Dios y a los demás como Jesús y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que nos repite sin cesar que Dios es amor. Él nos espera siempre, Él es el Padre y nos ama como verdadero papá. Enseguida le entregamos a usted la catequesis del Papa Francisco en lengua española. Queridos hermanos y hermanas, el tiempo pascual es por excelencia el tiempo del Espíritu Santo, que culmina con la solemnidad de Pentecostés. En el credo profesamos la fe en el Espíritu Santo, que es Dios, Señor y dador de vida. Él es la fuente inagotable de la vida divina en nosotros. Él es el agua viva que Jesús prometió a la samaritana para saciar para siempre la sed, para colmar los anhelos más profundos y más altos del corazón humano. Porque Jesús
ha venido para que tengan vida y la tengan abundante. El Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, Cristo lo ha derramado en nuestro corazón para hacernos hijos de Dios y para que nuestra vida sea guiada, animada y alimentada por Él. Esto es precisamente lo que entendemos al decir que el cristiano es un hombre espiritual, una persona que piensa y actúa siguiendo la inspiración del Espíritu Santo. Así, la existencia del cristiano, dice San Pablo, es animada por el Espíritu Santo y rica en sus frutos, que son amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. El don precioso del Espíritu Santo es pues la vida misma de Dios en cuanto a verdaderos hijos suyos por su adopción. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en especial a la delegación del Estado de México, así como a los grupos venidos de España, Colombia, Venezuela y otros países latinoamericanos. En este día en el que se celebra Nuestra Señora de Luján, celestial patrona de Argentina, un aplauso a la Virgen de Luján. Más fuerte, non sento, más fuerte. En este día de la Virgen de Luján, deseo hacer llegar a todos los hijos de esa querida tierra argentina mi sincero afecto, a la vez que pongo en manos de la Santísima Virgen todas sus alegrías y preocupaciones. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Et con spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. et hoc non et usque in saeculum, Aiutorum nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. La audiencia general y la bendición del Santo Padre. Les recuerdo que la bendición apostólica de su santidad es válida para todo aquel que la quiera recibir a través de la televisión. Es un tesoro recibir la bendición del Papa. Con esto terminamos hoy nuestra tarea, que siempre es muy grata, que es servirle a Dios y servirle a usted a través de la televisión. El poder entregarle a usted imágenes, los sucesos de la semana, la reflexión, la catequesis, las palabras siempre de bien, todo aquello que nos hace creer, aquello que nos habla de la trascendencia, lo que está más allá. ¿Más allá de dónde? Pues más allá de más acá, lo que viene del cielo. Gracias por haber estado con nosotros. A nombre de mis compañeros, el staff de Proyecto 40, a nombre de la producción de este programa, le deseamos una feliz semana. Un saludo cariñoso para ese público de Guadalajara, Jalisco, pueblo cristero, que nos ve y nos escucha a través de la frecuencia del canal 13.2 de televisión de alta definición en Guadalajara. Le invito a que continúe en la programación de Proyecto 40. Los lunes, por ejemplo, a las 9 de la noche, Todo Personal, un programa que analiza las noticias y los acontecimientos. Feliz domingo, feliz semana. Gracias.